Bienvenidos al Tiempo Metalúrgico. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante e importante que se titula Ingeniería del magnetismo en aplicaciones de transporte de material en minería. Nuestro expositor es el ingeniero David Chamorro de ITA, es ingeniero de mantenimiento, tiene más de 13 años de experiencia en minería, es gerente técnico comercial de la empresa Kingdom Solutions, consultor técnico en nuestro país, México y Brasil. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Ingeniero, ¿podría explicarnos en palabras más cortas en qué significa su exposición el día de hoy? Sí, básicamente es la aplicación de la tecnología, específicamente el magnetismo, para la protección de una parte muy importante en la minería, que es justamente el transporte de material desde el yacimiento hasta la planta de donde se trabaja. Últimamente en minería se utilizan mucho las cintas transportadoras, sí, que llevan toda la producción de la mina desde el yacimiento hasta la planta. Esas distancias pueden ser de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, dependiendo de la unidad minera. Y debido a que toda la producción pasa por ahí, las pérdidas son millonarias si es que tenemos algún problema en el sistema de transporte. Entonces, se han desarrollado muchos productos, se ha desarrollado mucha tecnología para garantizar de que el transporte del mineral no se interrumpa. Cuando se interrumpe el transporte mineral o cuando hay un problema, la minería experimenta pérdidas de alrededor de 10 millones de dólares. Entonces, se ha desarrollado toda esta tecnología utilizando el magnetismo para detectar oportunamente y prevenir estas grandes pérdidas. El transporte de minerales en la actividad minero-metalúrgica es de larga data, siempre desde muchos años, desde el siglo pasado se utiliza este medio de transporte para transportar los minerales. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, siempre hay el riesgo de que elementos metálicos como de acero pasen a través de los circuitos de chancado, por ejemplo, pero colocan también sistemas de imanes, digamos, para detectar posibles trozos de material de acero que pudiera perjudicar, dañar o romper, digamos, a la faja transportadora. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia en sí relacionado a los sistemas de control para evitar daños en el transporte de minerales, no solo desde la mina, sino en todo el circuito de chancado que tienen las empresas, la planta de beneficio en general? Sí, bien. Nosotros para la protección de este medio de transporte tenemos varias etapas. Nosotros, o a quien le hablas, soy especialista en la parte preventiva, en la parte detectiva y en la parte de reparación. Entonces, antes de que se produzca el evento catastrófico, el daño, tenemos la opción de prevenir. En esa etapa nosotros utilizamos el magnetismo en separadores magnéticos y detectores de metales que van a evitar que, como usted mencionó, piezas metálicas o partes de la misma maquinaria puedan alcanzar la cinta transportadora y producir daños en ella. Entonces, utilizamos en esta etapa el magnetismo para prevenir. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias puede ser que no sea suficiente la etapa de prevención y finalmente el elemento dañino llegue a la cinta transportadora y produzca el daño. Allí es donde nosotros entramos en la etapa de detección. Entonces, la etapa de detección se encarga de reducir el daño al mínimo posible. Estamos hablando de un daño que podría ser de 3 kilómetros de largo, un corte longitudinal de 3 kilómetros de largo. Claro, porque no solamente el corte, pero no el corte sería transversal, sino el riesgo sería longitudinal porque implica mayor distancia, digamos, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, le presento un caso. Una compañía minera de la Sierra Central está en la etapa de pruebas, tienen un sistema de transporte de 7 kilómetros y ellos alrededor de los 15 días de prueba experimentan un corte longitudinal de 1980 metros de largo. Ese corte longitudinal les cuesta alrededor de 3 millones de dólares.
pero eso se refiere no solamente al costo en cuanto a al reemplazo de la cinta transportadora, se refiere al costo en cuanto a la producción y demás factores que incrementan el costo, ¿no? Correcto. Cuando hablamos nosotros de pérdidas, tenemos que mencionar el iceberg. Entonces, las pérdidas materiales son la parte del iceberg que se ve, pero las pérdidas que no son materiales, por ejemplo, la pérdida de oportunidad, las pérdidas de producción, son todo el iceberg que no se ve, y son los costos que no se pueden calcular y que son muchísimo más altos que los costos que sí se pueden calcular. Entonces, nosotros estamos abocados a usar esta tecnología en beneficio para evitar estas pérdidas millonarias. Entonces, como le mencioné, llega el elemento que daña la faja y produce un daño, y en lugar de producir un daño de 1980 metros como el ejemplo, producen solamente 50 metros. Por decirles, ¿tienen un sistema de alerta tal vez para evitar que el corte longitudinal sea mayor? Sí, los equipos que poseen esta tecnología son configurables, se calibran, se sintonizan, son como parte de un sistema, y lo que hacen es dar una advertencia o detener el transportador cuando el daño ya es o ya excede los parámetros configurados. Y se podría decir que esto está diseñado para todas las granulometrías, hablando por ejemplo de tamaño de mineral de 8 pulgadas o de 4 pulgadas o de 2. Sí, básicamente se configura el sistema dependiendo de la cinta transportadora. La granulometría es un parámetro que tiene muy poca influencia en este aspecto. Nosotros en nuestra realidad minera aquí en el Perú tenemos sistemas de transporte para concentradora, cuya granulometría varía entre 6 y 8 pulgadas. Claro. Y también tenemos sistema de transporte para formación de depósitos lixiviables, en donde la granulometría está entre los 10 y 12 pulgadas. Entonces estamos hablando de material realmente grande, y que incluso el mismo material puede producir daños a la cinta transportadora. No solamente la parte o los metales o la estructura elementos ajenos, digamos. Exacto, sino el propio material también puede producir daños a la cinta transportadora. Yo he traído una serie de imágenes de daños en donde yo muestro daños producidos por metales, por el propio material, incluso por trozos de madera, cosa que... bueno, esto es ya interesante, ¿no? Porque siempre es bastante difícil de tener elemento extraño como madera, digamos, en la faja transportadora, ¿no? Exacto, porque no tenemos un detector de maderas Exacto. No existe un detector de maderas. Por eso es que en la parte de protección del activo, que es la cinta transportadora, tenemos la parte preventiva y la parte detectiva, porque la parte preventiva se encarga de detectar los metales o de extraerlos, pero la parte detectiva puede ser para el propio material, trozos de madera, tubos de HDPE, que también son muy frecuentes en minería. Sí. Entonces, para todos esos elementos que nunca antes habíamos pensado que podían producir daños en nuestro transportador, hoy por hoy sabemos que lo producen y tenemos que estar preparados. Ahora, la pregunta sería, ¿y es aplicable para todo tipo de minerales? ¿Por qué viene la pregunta? Porque también tenemos presente a los metalurgistas que ciertos minerales tienen propiedades magnéticas y sirve para poder clasificarlos, separarlos, y la tecnología que usted va a explicar el día de hoy no causa interferencia o tiene un digamos un sesgo, digamos, en su operación, o no tiene nada que ver la característica del mineral. Sí, hoy por hoy en el mercado tenemos productos para detectar los metales y productos para separar los metales en la cinta transportadora, que ciertamente se ven afectados en la presencia de material magnético como pirrotita, por ejemplo, magnetita. La magnetita, a diferencia de la pirrotita, la magnetita es un material que tiene su propio campo magnético. La pirrotita es una piedra, es un mineral que se comporta como un metal. Incluso si nosotros tenemos dos elementos, una pirrotita de un tamaño y un metal del mismo tamaño, la pirrotita se comporta con una señal mucho más fuerte que el propio metal en un detector de metales. Y también hay unos metales de cuarzo
que al ser sometidos a estos elementos magnéticos generan su propio campo magnético. Entonces sí producen distorsiones. Pero normalmente con un buen servicio, con una buena atención a este tipo de equipos, podemos llegar a un punto de equilibrio. Ni mucha sensibilidad, ni poca, pero para mantener la protección. Sí, también, por ejemplo, en la concentración magnética se utiliza para separar la casiterita, que es un óxido de estaño, ¿no? ¿Ahí tampoco interferiría? ¿O todavía no han visto eso? Dependiendo de la aplicación, dependiendo de la aplicación, es el ajuste que se le tiene que dar a estos equipos. Entonces, si bien es cierto, los equipos magnéticos son equipos relativamente al alcance del presupuesto de la mina, el servicio es lo más importante en este tipo de equipos. Servicio por venta. Exacto, el servicio. Se necesita tener un personal especializado, con mucha experiencia, para poder sintonizar el equipo de acuerdo a la aplicación. Y como ustedes saben, como metalurgistas saben, que en el frente no siempre es el mismo tipo de material. Claro, eso sí. De pronto encontramos un frente magnético o un frente de pirrotita. La mineralización varía, pues no Exacto. en función del avance de la Entonces, hay equipos que tienen ya sensibilidades y ajustes seteados, cosa que cuando el laboratorio nos indica que estamos en un frente de un tipo X, le ponemos la configuración adecuada. Entonces, interesante es el soporte que tienen que dar ustedes permanentemente, tiene que haber una sinergia entre ustedes y la empresa la cual prestan servicio, porque como cambia la mineralización, se va a tener que calibrar nuevamente la caja, perdón, el sistema de detección magnética, ¿no? Sí, correcto. Sí, siempre el éxito en este tipo de tecnología es siempre estar atendiendo el equipo de acuerdo a la condición de trabajo. Y la aceptación, en función de lo que usted ya está viendo este tema durante el tiempo, la aceptación a nivel de mediana minería, ¿cómo está, ingeniero, en cuanto a esa tecnología de prevención o detección? La gran minería... Mediana, empezando por mediana. En este caso quisiera empezar con la gran minería. Correcto. La gran minería cuenta con toda la gama de protección. La mediana minería está empezando a incorporar estas tecnologías en sus procesos. Hasta hace unos 15 años atrás, la mediana minería casi no la integraba, pero hoy por hoy están evaluando y están accediendo a este tipo de tecnología. Pues lo importante de esta conferencia justamente es que el público, los ingenieros de varias especialidades, no solo de metalurgia, conozcan este sistema de detección, porque ahorra bastante, pues no hay para de operación, se disminuyen los costos. Y hablando de costos, ingeniero, el costo de esta tecnología es asequible, digamos, a la mediana minería. Debido a que la minería está siendo cada vez más rentable, ahora hemos pasado un valle, ¿cierto? Estos 2 últimos años han sido un valle, pero la minería en estas épocas está siendo mucho más rentable, por lo tanto sí es asequible esta tecnología para mediana minería y por supuesto para la gran minería. Ingeniero, muy interesante su tema. Los invitamos a los ingenieros a la conferencia de hoy, que va a empezar a las 7 de la noche. Y bueno, agradeciendo al ingeniero a esta entrevista y ya conversaremos más adelante. Muy amable. Muchas gracias.